Tú eres el Rey de Reyes, de nuestro Señor, Señor. Te damos gracias por todo. Te pedimos, Padre, en esta tarde, que tú estés manifestándote, Señor, que tu presencia esté abundando en plenitud. Te damos gracias por todo y te pedimos por esta palabra para que tú la estés bendiciendo, tú estés hablando a través de mí. Tú estés, Señor, preparando los corazones para recibir la palabra, para recibir esa semilla, para que dé fruto, Señor. Te damos la gloria, Señor, Rey de Reyes. Amén y amén. Bueno, mañana es el día del Padre, ¿no? Mañana es el día del Padre. Muchos de nosotros, algunos tenemos el privilegio, yo tengo el privilegio de tener a mi papá vivo. Otros lo recuerdan con honor, ¿no? A sus padres, a su papá, lo recuerdan bien. Otros quizás pasan en la casa de un amigo, en la casa del hijo, y otros quizás no festejan. Imagínense ahora un niño, ¿no? Que anhela un hogar, que anhela una familia. ¿Yo por qué le digo un niño y no un hijo, no? Yo le digo un niño porque dice la palabra que debemos ser como niños, ¿no? Y yo digo, imagínense un niño que anhela un hogar, que anhela tener una familia, alguien que le diga, no estás solo, y sin mérito, que nace de un amor de un padre, como nuestro Padre, adoptar un hijo, ¿no? Porque el Señor nos adoptó, Dios nos adoptó, ¿sabían que nos adoptó? Entonces, adoptar un hijo como si fuese suyo, eso es el verdadero amor del Padre, ¿no? Recibimos un nombre, recibimos una identidad, recibimos una herencia a través de esa adopción. ¿Amén? La semana estaba viendo un video de YouTube que lo quería traer, lo quería bajar, pero no lo pude bajar. Pero les cuento más o menos de qué se trataba. Había un niño y estaba su padrastro, ¿no? Y le decía, el padrastro le decía al niño, ¿sabes que te quiero mucho, no? Le decía. Y el nene se lo quedó mirando. Y el padrastro le dice, ¿qué pensarías? ¿Cómo te sentirías si te adopto? Le dice. Y el nene lo quedó mirando y se rompió en llanto y lo fue a abrazar al padre. En ese momento, el niño que alguna vez fue abandonado seguramente se sintió recogido, ¿no? El niño que no se sintió querido, en ese momento se sintió amado. En ese momento, el niño que se sentía solo, en ese momento se sentía acompañado. El niño que se sentía desprotegido, en ese momento se sintió con una protección, ¿no? El amor de un padre cubrió todas las necesidades de ese niño. ¿Amén? ¿Se escucha bien ahí o no? Más o menos. ¿Más o menos? Bueno, vamos a gritar un poco más. Entonces, bueno, los invito, ahí se escucha. Tenía que acercarme más el micrófono. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo del 12 al 17. ¿Pero se escuchó lo que dijo o no se escuchó nada? Sí. Ah, bueno. Está bien, más o menos. Más o menos que más. Romanos 8, versículo 12 al 17. Cuando la tengan, si se pueden levantar, levántense. Vamos a leer las palabras, son 5 versículos. Hace frío, así que nos ponemos, vamos precalentando. La palabra dice así:
Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Se pueden sentar. Entonces, dice primeramente que somos deudores ¿a qué? ¿A la carne? No. Dice, así hermanos, deudores somos, pero no a la carne. Si algo no le debemos nada es a la carne. Pero si estamos en deuda con el Espíritu, estamos en problemas. Nosotros tenemos que tratar siempre de tener vivificado el Espíritu, de mantener el Espíritu vivo. No debemos deberle nada a la carne, porque la carne no nos da nada, pero el Espíritu nos da vida. La carne no la aprovechamos de nada, la carne nos mata, el Espíritu nos da vida. Amén. Entonces, si vivimos conforme a la carne, dice, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morirla sobre la carne, viviréis. Por eso vivimos, porque si mantenemos el Espíritu vivificado, nos mantenemos con vida. Amén. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, dice algo acá muy lindo, lo vamos a marcar como un punto, que somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Está bien? Dice acá el versículo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, los que estamos acá somos guiados, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios, ¿no? Vamos a ver lo que dice en Gálatas 5:18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, nosotros no estamos más bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. Bajo la gracia que por obra del Señor Jesucristo en la cruz, somos bendecidos por ese regalo de Dios. ¿La gracia qué es? ¿Saben lo que es la gracia? Es un regalo. Es un regalo no merecido por parte de Dios al ser humano. Eso es la gracia. Entonces, si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Amén. Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si estaríamos bajo la ley, el pecado que haría se enseñorearía, ¿no? De nosotros. Entonces, por el pecado morimos, pero por el Espíritu vivimos, y por la gracia somos salvos, por medio de la fe. ¿En quién? En Jesús. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo claro. Obtenemos la gracia, este regalo, por medio de creer en Jesús. Dios da la gracia, nosotros tenemos el regalo. Ahora nosotros, como hijos, creemos, pero los que no creen, no reciben la gracia porque no creen. Amén. Dice, porque no todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Si somos guiados por el Espíritu, vivimos bajo la gracia, somos libres de la muerte del pecado, y lo más importante es que somos hijos ¿de quién? De Dios. De Dios. Ahí está, muy bien. Eso es lo más importante. Amén.
¿Quién quiere ser guiado por el Espíritu? Amén. Todos vamos a ser guiados por el Espíritu porque somos hijos de Dios. Pero para ser guiados por el Espíritu tenemos que tener tenemos que tener en cuenta algo. Para ser guiados por el Espíritu de Dios tenemos que pasar tiempo con Dios. ¿Amén? ¿Cómo pasamos tiempo con Dios? Dedicándole primeramente el tiempo de oración. Para pasar tiempo con Dios es necesario tener un tiempo de oración apartado para Dios. Para pasar tiempo con Dios es necesario tener la voluntad de hacerlo, ¿no? También debemos decirle a Dios que nos llene con su Espíritu. Debemos de tener el anhelo de que Dios nos llene con el Espíritu de Dios. Entonces nosotros nos llenamos a través de la oración, nos llenamos a través de la palabra, ¿no? Y nos llenamos a través de la santidad con el Espíritu de Dios. Nosotros, si empezamos a practicar la santidad, si empezamos a anhelar esa santidad de que Dios nos dice, ser santo porque yo soy santo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que anhelar esa santidad y tratar de ser lo más santo posible para poder ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Amén? Amén. Dice que la palabra misma nos guía. Amén. Nosotros somos guiados por el Espíritu, pero la palabra que nosotros leemos, cuando nosotros estudiamos la Biblia y la leemos, la palabra misma nos va a guiar. ¿En qué nos va a guiar? Y en muchas situaciones nos va a guiar, porque vamos a saber y vamos a comprender lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Cuando leemos la palabra hay cosas que nos dicen, esto está bien, esto está mal. Entonces, nosotros si somos guiados por el Espíritu, podemos ser guiados por la palabra también. Porque, ¿qué dice? Hebreos 4:12, la palabra es viva y eficaz, la palabra está viva, la palabra tiene vida. Entonces la palabra misma nos puede guiar en situaciones complejas. Nosotros podemos usar la sabiduría que nos da la Biblia para poder guiarnos en ciertas situaciones. ¿Amén? Otra cosa que nos guía y que debemos hacer es reaccionar a la voz del Espíritu Santo. Entonces, cuando cometemos algún pecado, está la voz del Espíritu Santo que nos lleva al arrepentimiento, ¿no? Que primeramente nos lleva a convencernos de que hicimos algo que está mal y después arrepentirnos y no hacerlo más, ¿está bien? Esa es la voz del Espíritu Santo, es una guía que te dice, mirá que te tenés que arrepentir, mirá que no lo tenés que hacer más. Esa es la voz del Espíritu Santo. Amén, dentro de nosotros, porque cuando Jesús se fue, ¿qué dijo? Es necesario que yo me vaya, ¿para qué? Para que venga el Espíritu de verdad, el Consolador. Les conviene que venga. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muchas veces el Espíritu Santo revela cosas que no están por venir. Muchas veces. Si nosotros oramos, si nosotros le pedimos, dice la palabra en Jeremías 33:3. Clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, el Espíritu nos va a decir esas cosas que no conocemos y que nos pueden llegar a pasar, peligros que están en nuestro camino, venganzas, quizá traiciones, quizá robos, quizá cosas que tenemos que tener cuidado. El Espíritu nos las va a decir, pero siempre y cuando tengamos esa comunión con Dios, ¿no? Siempre y cuando tengamos ese tiempo que pasar todos los días. Es el anhelo que debe tener uno, seguro que no tiene el Padre, de verlo hoy. Amén. ¿Quién no tiene el papá vivo? Hay muchos, ¿no? ¿Quién no tiene el papá vivo? Muchos. Entonces, ¿no tendría el anhelo de verlo? Amén. Así debe ser el anhelo de ver al Padre, de tratar de estar con Él, de tratar de pasar el tiempo con Él. Yo no tengo papá, pero tengo al otro papá, que me cubre todas las necesidades, que me adoptó,
cuando yo me quedé sola, cuando me quedé solo, que me adoptó, que me acogió, que me levantó del piso, cuando yo estoy triste, en momentos de soledad, cuando nadie me quería dar la mano, cuando todos me daban la espalda, cuando no tenía qué hacer, a dónde ir. Él me escucha, Él siempre pone el oído. Amén. Entonces nosotros somos, como primer punto, un hijo de Dios guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Y un hijo de Dios recibe el Espíritu de adopción, como leímos en el texto. Amén. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Abba. Abba es una palabra en arameo que significa papá. Amén. Abba es una palabra que significa papá y la usaban en el tiempo de Jesús para dirigirse al Padre, como tiernamente le decían Abba. En el tiempo de Jesús le decían Abba al Padre. Y era como una forma tierna de dirigirse al Padre. Entonces, ¿qué pasa cuando recibimos el Espíritu Santo de adopción? ¿Qué pasa? Ahí vamos en San Juan 1:12, más todos los que le recibieron, los que le creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto, el versículo 13, que me olvidé de ponerlo, esto dice, no es por voluntad de carne ni sangre, sino por voluntad de Dios. San Juan 1:13. Ustedes se tienen que traer una libretita y anotar, para ver si el que está hablando acá está diciendo paparruchado o está diciendo algo de verdad. Ustedes tienen que examinar cuando escuchan a alguien predicar, después repasar todo lo que dijo. Entonces San Juan 1:13 que dice que dice que no es por voluntad de carne ni sangre, sino por voluntad de Dios. No pasa por la sangre, nosotros no somos hijos de sangre de Dios, ni de carne, pero es su voluntad que seamos adoptados como su hijo. Amén. No somos hijos de sangre, pero por la sangre de Cristo fuimos adoptados. Por la sangre de Cristo recibimos su gracia. Por la sangre de Cristo recibimos su herencia. Amén. Entonces, en esta adopción también nos va a dar una identidad nueva. Amén. Amén. El Señor, cuando Dios nos adopta, nos da una identidad nueva. No nos da este espíritu de temor, ¿no? El espíritu de esclavitud donde antes vivíamos en esclavitud del pecado, sino que ahora somos libres por el Espíritu de Dios. Nos da este espíritu de adopción, nos da identidad, nos cambia, nos llama de una manera especial. ¿Saben que Dios muchas veces cambia el nombre? En la Escritura, ¿cómo se llamaba Saulo de Tarso? Saulo de Tarso se llamaba Saulo de Tarso, sí. ¿Cómo le puso el Señor? Pablo, ¿no? Pablo significa pequeño, significa humilde. Ese es el significado de Pablo. ¿Y qué decía Pablo ahí en 1 Corintios 15:9? ¿Qué decía? Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Él se sentía pequeño. ¿Por qué? Por lo que había hecho antes. Él se sentía así y era humilde y sirvió y fue uno de los mayores apóstoles que sirvió al Señor. Amén. ¿Quién se llamaba Simón en la Biblia? Pedro. Amén. Petro también. Piedra significa. Duro como la piedra era Pedro. Amén. Sarai. ¿Cuál era el nombre? ¿A qué le cambió el nombre del Señor?
Sarai era la mujer de Abraham. ¿A cómo? A Sara, muy bien. Qué pocas cosas. ¿Cómo le cambió? A Sara. Muy bien. Sarai pasó de ser la princesa a Sara, que significa la madre de las naciones. Fíjese que Dios cambia un nombre por otro nombre con un propósito. ¿Amén? Jacob, ¿recuerdan de Jacob? Jacob, ¿a qué se lo cambió cuando peleó con el ángel de Jehová? Israel, ¿recuerdan? Jacob significaba engañador. Y se lo cambia a Israel, que significa el que pelea con Dios. Él que había hecho, había engañado al padre para obtener la bendición, la herencia, ¿no? Había engañado a Esaú, también le había cambiado la primogenitura por un plato de guiso, ¿no? De lenteja, era así. Jacob significa engañador y se lo cambió por Israel, que significa el que pelea con Dios. Amén. Cuando Dios cambia tu nombre, te lo cambia por un propósito. Cuando te lo cambia el hombre, no. Dios te va a cambiar el nombre para que tengas un propósito. En el libro de Ruth, fíjese, pero ella le respondía: no me llaméis mano a mí, sino llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Fíjese que se lo cambia solo el nombre. Se llamaba Ruth, que significa, el significado era dulzura, dulce. Y se lo cambia Mara, que significa amarga. Ella solo se lo cambió. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso, ella le echaba la culpa a Dios que le había llenado de amargura. Ruth había perdido a los dos hijos y al marido, ¿no? Entonces cuando vuelve de nuevo a su ciudad, ella se había ido con la familia, tiene la muerte de... ¿Recuerdan la historia esta? ¿No? ¿No recuerdan? Bueno, mueren los hijos por el padre y tienen que volver. Y ella cuando entra de nuevo a la ciudad donde vivía, dice eso. La reconocen y dice eso. Amén. Entonces el Señor también te llama por tu nombre. Amén. En Isaías 43:1 dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Fíjese, primero ¿qué hace? Nos redime de pecado, después nos pone nombre y después se apropia. Somos del Señor, somos de Él, nuestra alma es de Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces vimos que el Espíritu de Dios nos guía, que recibimos un espíritu de adopción, por el cual decía el versículo que clamamos: Abba Padre, y nos llama por nuestro nombre. El Espíritu también nos da testimonio que somos hijos de Dios. Fíjese lo que dice en Efesios 1:13. En Él también nosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad del Evangelio de vuestra salvación y habéis creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu nos da testimonio de quién somos. Cuando nosotros creímos al mensaje de salvación, fuimos sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Hay una promesa ahí. Hay una promesa por haber creído, una promesa de lo que va a venir después de esta vida, que es la vida eterna con el Señor. Amén. Entonces, también nos dice que somos herederos y coherederos, ¿no? ¿Dice así?
y si hijos también, el versículo 17 de Romanos 8, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Fíjese qué cambio, ¿no? ¿Cómo nos cambia la identidad? Antes de ser esclavos del pecado, pasamos a ser hijos de Dios, hijos del Rey del universo, del arquitecto del universo, del creador de todo, del dueño de todo. Ustedes son hijos de Dios, tienen al dueño de todo como Padre. Y cuando tenemos al dueño de todo como Padre, hay que aprovechar a pedirle, ¿no? Amén. Dice Mateo 7:7, pedís y se os dará, buscáis y hallaréis, golpead y se os abrirá. Entonces debemos de pedir. Si no pedimos, no nos va a dar nada. Entonces, Él nos sacó de la esclavitud, ¿no? ¿Qué dice Gálatas 4:7, Pablo? Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, ¿por medio de quién? De Cristo. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, hubiese costado la lona. Pero ya no somos esclavos, ya no estábamos en la condición de esclavitud, de muerte que estábamos antes. Ahora estamos en otra condición, vivimos bajo la gracia. Amén. Y nos da este regalo de ser herederos de Dios. Amén. Por medio de Cristo, obviamente. Somos herederos. Y Efesios 2:6, lo que dice, Él nos sentó en lugares celestiales y juntamente con Él nos resucitó y al mismo tiempo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Entonces, nos sacó de la esclavitud, nos sienta en lugares celestiales. Pero también hay una cosa más. Aparte de darnos todo esto, Él nos da autoridad. Lucas. Bueno, lea lo que dice en Lucas 10:19. He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén. Nos sacó de la esclavitud, nos sentó en lugares celestiales y nos da autoridad. ¿Qué más quiere? Y nos da lo que queremos, porque si pedimos nos da, dice. Así que debemos de pedir. Amén. Entonces, hasta acá llegó la palabra y vamos a hacer una oración, porque el Señor, nuestro papá, está esperando que todos los días, ¿no?, nos levantemos y nos dirijamos a Él como si fuese el Día del Padre todos los días. Él espera de nosotros, como hijos, de que estemos, ¿no?, en contacto, que estemos en comunión con Él. Amén. Gracias, Padre, te damos, Señor, por hacernos herederos, por sacarnos de la esclavitud. Te damos gracias, estamos agradecidos por recibir tu gracia por medio del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces. Te damos gracias por lo que vas a hacer, porque tú nos diste la autoridad para hollar serpientes, escorpiones, para echar demonios. Tú nos diste esa autoridad y tú nos das, Señor, la posibilidad de hablar contigo todos los días, porque antes no era así, porque antes había un velo que Cristo lo rompió. Y hoy tenemos la posibilidad, hoy tenemos ese favor de poder estar a cuenta contigo mediante el perdón, mediante el arrepentimiento. Te damos gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores, porque sabemos que tú eres nuestro Padre, nuestro Abba. Gracias te damos, Señor, por todo. Te damos la gloria, te damos la honra, porque tú eres el único
Rey del universo, tú eres el que hiciste todo, Señor. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por haber ido a la cruz y haber tenido misericordia también de nosotros. Te damos gracias por el Espíritu Santo nos guía a través de cada camino, a través de cada paso, a través de cada cosa que hacemos, a través de cada cosa que decimos. El Espíritu Santo nos guía para poder arrepentirnos cuando también hacemos las cosas mal. El Espíritu Santo nos guía a través de la palabra, a través de la oración, a través de nuestro corazón. Te damos gracias. Y gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. A su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Amén.